Fausto Pretelín, mi querido Fausto, hola, como Max, siempre, ¿cómo estás? Buenos días. un placer siempre compartir Igualmente. contigo. Pues ya se presentan con mucha frecuencia. No quiero decir que son coincidencias por las fechas, porque en esta fecha, aproximadamente cercana a esta fecha, también en el 2005, ya lo platicábamos, en Dinamarca también pues hubo un evento de violencia, un evento también que fue marcado por las discordias que había con Mahoma, por las caricaturas que se estaban dando y que después se suscitó en un ataque en el Bataclan, en Francia. Sí. ¿No? Ahora sucede esto, pero todavía no se sabe si tiene tintes terroristas o no. La tranquila Dinamarca, ¿no? ¿Sí? Un país apacible, un país tranquilo, relajado. Sí está incrementando ahora su presupuesto de defensa a raíz de la invasión a Ucrania. Pero, pues, sí, llama mucho la atención. En el 2005, Max, supimos que el concepto de libertad es muy distinto, ¿no? O reafirmamos, más que de saber, reafirmamos, es muy distinto en regiones europeas o en Occidente que en el mundo árabe musulmán, ¿no? Es decir, un caricaturista que, por cierto, murió el año pasado, Kurt Westergaard, hizo un dibujo donde le ponía a Mahoma en la cabeza una bomba, ¿no? Para los sunitas allá en Arabia Saudita, particularmente, es prácticamente penado por pena de muerte, ¿no? Sí, es uno de los más graves. Sí, un gran agravio, ¿no? Y esto hubo un choque en Europa porque decían los europeos, oigan, esto es libertad de expresión, libertad de prensa. No pueden, de alguna manera, pues, amenazar, porque amenazaron con cortar relaciones comerciales, ¿no? Arabia Saudita, Yemen, Egipto mismo. Y eso pues generó una enorme preocupación para inclusive la seguridad de los caricaturistas que estaban acostumbrados pues a generar sus espacios con libertad y sin embargo había una respuesta ya frente a las embajadas de países europeos, particularmente de Dinamarca y también de Noruega, porque también algunos caricaturistas replicaron. Y eso fue extensivo, ¿no? Caricaturistas de Francia, caricaturistas de varias partes de Europa se solidarizaron con este danés y reprodujeron sus obras. Lo que sucedió el día de ayer, bueno, tenemos esa gran duda, ¿no? Todavía la conclusión de las investigaciones de la policía para ver cuál fue el móvil, ¿no? Obviamente rechazable por donde se le vea, ¿no? Primero, muy limitada la información que se fue dando a cuentagotas. Primero se decía una persona muerta, ahora ya tres heridos de gravedad. No se sabe todavía la razón del ataque, ni la nacionalidad tampoco del atacante. No se sabe tampoco el motivo, pero se está pensando que puede ser un acto terrorista. Pero, ¿cuál es el motivo en este caso o en esta ocasión de que sí se pueda considerar o se llegara a considerar un acto terrorista? Bueno, es difícil, ¿no? Saber, la conclusión todavía no están las pesquisas, pero pues bueno, es probable, ¿no? Precisamente si se tratara de un acto terrorista, bueno, quizás algunas diferencias de opinión ideológica que haya tenido el sujeto que disparó en contra de varias personas, ¿no? 3 muertos y 3 heridos graves hasta este momento. Pero pues Europa se convierte, Max, en un blanco importante para pues muchas ideologías de odio, porque las posturas de Europa en estos momentos, bueno, han sido de defensa, por ejemplo, lo vimos la semana pasada en la cumbre de Madrid de la OTAN, en donde hay claramente un reforzamiento en la seguridad, prácticamente adelantan el reloj de hora de la guerra en la OTAN frente a Rusia. Y esto, bueno, a cualquiera deja preocupado, pero esas son las condiciones actuales, ¿no? Es decir, siempre el odio mueve, ¿no? Mueve las emociones irracionales y nosotros que lo vemos este tipo de noticias de una manera, pues, absurda de cómo puede ocurrir esto, ¿no? El sujeto que llama a varias personas para mostrarles un arma diciéndoles que era de ficción o de mentira, pero empieza a disparar. Bueno, es evidentemente una persona que está mal de la cabeza. ¿Con qué se alimentó ideológicamente este sujeto? Vamos a ver, ¿no? Yo creo que ese es el siguiente paso. Generalmente lo que hemos visto en los últimos casos es, bueno, la exposición en Facebook, en redes sociales, en donde se alimenta este tipo de odio. Pero bueno, me estoy adelantando, ¿no? Claro, y está, como bien dices, quebrantada la relación entre los países de Occidente y de Oriente. Inclusive en la última reunión del G7 se estaba tocando una nueva estrategia de alianza para que los países que forman parte de la OTAN tuvieran vínculos mucho más cercanos para ayudar a Ucrania en la invasión y la guerra que tiene con Rusia. Motivo que también ha propiciado situaciones muy delicadas en cuanto a lo que se decía,
poquita estabilidad que tiene la paz en este momento y el posible estallido de una guerra mucho más complicada que la que estamos viendo ahora, ¿no? Lo vimos la semana pasada, Max. Yo creo que tanto el G7, que fue el fin de semana antepasado, y a lo largo de miércoles, jueves en Madrid, la cumbre, pues hemos visto que hay mayor preparación para estos 30 países de la OTAN para actuar de manera rápida, ¿no? Es decir, ahora es muy lento, ¿no? Ponerse en coordinación con 30 países no ha sido fácil. Vinieron 10 años de cierta estabilidad, ¿no? En la región, donde la OTAN, pues para presidentes como Macron decía que tenía una muerte cerebral. Ahora creo que hay un dinamismo cerebral, lo que vamos a ver en los próximos 10 años dentro de la OTAN. Y esto, bueno, habla de que hay una preparación para este tipo de confrontaciones. En Estados Unidos, el tema de las armas, bueno, lo vemos todos los años. Desgraciadamente, muy frecuentemente existen ese tipo de tiroteos masivos, en donde cada vez más aparecen también menores de edad, niños, ¿no? Que son masacrados. Creo que esto es los incentivos que tiene la sociedad por tener armas como si fueran dulces, ¿no? La facilidad de comprar, de hacerse este tipo de armas. Es lamentable porque también se lleva al terreno de la polarización política, ideologización, republicanos frente a demócratas. No se ha podido parar, ¿no? O frenar ese tipo de actos. Porque, pues, para los republicanos esto es un acto bendito que manda la Constitución, ¿no? Las enmiendas, y eso genera, pues, unas fricciones, porque son leyes de hace 200 años, Max. Eso es el gran problema, ¿no? Y la polarización que de por sí estaba ya muy marcada en Estados Unidos por cuestiones políticas después de la administración de Donald Trump, o a partir de la administración de Donald Trump, ahora también hace un par de semanas, que se derogó la ley justamente para el aborto de las mujeres, y también provocó más polarización y más división y más motivos de odio entre diferentes personas y sociedades que cada vez se ven más divididas. Entonces pueden ser muchos motivos, añadiendo que tampoco existe, más allá de esta posible modificación de la segunda enmienda del control de armas, todavía no existe contundentemente esta modificación para venderle solamente a los mayores de 21 años, pero hacerles exámenes mentales y psicológicos antes de hacerlo, ¿no? Sí, y la gran pregunta es, por estas armas automáticas que disparan decenas de balas por segundo, pues la pregunta es, bueno, ¿en verdad se necesita eso? O sea, esto es... Para protegerse, sí, claro. Sí, ¿no? Yo creo que es un elemento racional que tendría que ser aceptado por los políticos ahí en Estados Unidos, pero no lo es. Y regresando a ese tema, yo creo que se fue Donald Trump, pero no se fue. Es decir, desde el Poder Judicial, la Suprema Corte, hay muchos jueces que están de alguna forma pues actuando como él dejó el país, ¿no? Claro. Lo vimos durante varios meses con el programa Quédate en México, que ya por fortuna ya va a quedar desmontado, pero el título 42, ¿no? Que también obliga a la expulsión de los migrantes. Es decir, son muchos problemas, ¿no? Problema de migración, religiosos, de seguridad, de salud, etcétera. Son muchos temas los que se tienen que tratar en Estados Unidos y también en la relación bilateral con nuestro país, para tratar no solamente de mitigar estos asuntos que podrían ser motivos de odio, sino también para evitar cuestiones sociales y consecuencias que pueden tener todavía muchos más graves connotaciones de las que hemos visto ahora. Fausto, como siempre es un placer. Muchísimas gracias por este análisis y lo seguiremos haciendo, pues desafortunadamente, mientras se sigan presentando estos actos. Gracias. Sí, así es. Gracias, Max. Buenos días. Igualmente, muchas gracias.